Amable audiencia, vamos a continuar con nuestra meditación acerca de la Biblia, el libro de Dios, que iniciamos el día de ayer. Y para ello vamos a leer algunos pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer nuevamente el Salmo 25 y el versículo 14. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora leamos en Amós el capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pasamos al Evangelio de Juan capítulo 15, el versículo 15, y allá leemos: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y leamos ahora 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y por último leamos Isaías el capítulo 54, el versículo 13. Dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. El Señor añada su bendición a la lectura y a la exposición de su santa palabra. Eso es nuestro anhelo. Ha sido, es y será siempre nuestra oración, pidiendo al Señor derrame bendiciones sobre quienes leemos y escuchamos la palabra de Dios. Ayer vimos dos puntos que son dentro de este tema, como la Biblia como el libro de Dios. Vimos el hombre de Dios y la pregunta de Dios. Ahora vamos a ver los 5 puntos restantes. El que sigue sería el Espíritu de Dios, en relación a lo que hemos leído en 1 Corintios 2:10. Tenemos que señalar, amigos, hermanos, que existe una íntima relación entre la palabra de Dios y su Espíritu. No se da, escuche bien, no se da la importancia debida a la actuación del Espíritu Santo en el entendimiento y en la comprensión de la palabra. Hay grupos que hablan mucho del Espíritu Santo, y es precisamente del Espíritu Santo de quien menos saben y quien menos les interesa conocer en la palabra de Dios. Hay muchos que hablan del Espíritu Santo, pero no se apegan al Espíritu Santo para estudiar y comprender la palabra de Dios. Y caemos a veces en ese vacío nosotros. Tenemos que darle la importancia debida a la actuación del Espíritu Santo para entender y comprender la palabra de Dios. Es que el libro de Dios, la Biblia, merece más que una lectura superficial. Exige una meditación cuidadosa, con oración y con la ayuda del Espíritu Santo. Porque el Señor dijo, ustedes recordarán, y lo leamos, el Señor dijo en Juan 14, 26, Juan capítulo 14, versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esto requiere, es decir, demanda un andar
en el Espíritu. El creyente tiene que aprender a andar en el Espíritu, porque si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así leemos en Gálatas capítulo 5, el versículo 16 y el versículo 25. Y la exhibición en la vida de los frutos del Espíritu. El entorno nuestro, el mundo que nos rodea, debe ver la exhibición en nuestra vida de los frutos del Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos andando y viviendo en y por el Espíritu Santo. No en vano somos exhortados en Efesios 6:17 a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo así podemos estar firmes, dice en el mismo Efesios capítulo 6, versos 11, 13, 16. Solo así podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, resistiendo en el día malo, y así podremos apagar los dardos de fuego del maligno. Luego tenemos el otro pensamiento que hemos leído en el Salmo 25:14, el secreto de Dios. Este secreto o consejo es para los que le temen y para los rectos. La rectitud en la vida es el resultado práctico del temor de Dios. El creyente tiene que vivir una vida recta, cambiar su forma de ser, de hablar, de comportarse, de hacer las cosas. Salomón dijo con razón que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, en el capítulo 1 del libro de los Proverbios. El único libro en el mundo que produce este temor no es miedo. No estamos hablando de miedo, porque la Biblia no es su intención producir miedo, sino temor, y un temor reverente. El único libro que produce ese temor reverente es la Biblia. Los temerosos de Dios y los rectos son los que aspiran a una vida de íntima comunión con Dios y con Cristo. María sentada a los pies de Jesús, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 10. Y Juan recostado sobre su pecho, nos ofrecen dos admirables ejemplos de personas deseosas de oír su palabra. Para los siervos de Dios, esto es de primordial importancia para la vida personal, para el servicio para el Señor y para el testimonio que damos a los demás. En cuarto lugar tenemos la revelación de Dios. En último lugar tenemos en cuarto lugar más bien tenemos la revelación de Dios. Y esta revelación la hemos leído en Amós capítulo 3 versículo 7. Dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra revelar aquí significa dejar al descubierto, o en otras palabras, dejar a la vista lo que antes estaba oculto. No podemos imaginar el estado de cosas importantes si no existiese la Biblia. Debemos apreciar el verdadero alcance y significado de tener en nuestras manos la revelación escrita del eterno Dios. No valoramos a veces. Debemos escudriñarla para obedecerla primero y para tomar nota de sus enseñanzas y profecías después, para que tengan el efecto deseado sobre nuestra conducta. Esto es lo importante, que la lectura, el aprendizaje, la enseñanza de la Biblia, el libro de Dios, tengan un efecto positivo en nuestra conducta y comportamiento aquí en el mundo. No nos faltan evidencias internas y externas, experimentables y observables, que nos hacen ver que nadie sino Dios
puede ser el autor e inspirador de este maravilloso y poderoso libro. En sexto lugar, tenemos el propósito de Dios. Esto lo hemos leído en Juan capítulo 15, verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El propósito de Dios. No es usual que un señor, un amo, revele a sus siervos sus propósitos. No es usual, no es común. Pero Dios lo ha hecho con sus siervos. En su gracia y en su amor, quiere llevarnos a un plano superior y mostrarnos cuáles son sus santas intenciones, sus proyectos más caros, sus planes ya trazados. Es como si luego de una jornada de ruda labor, Dios quiere llamarnos a reposar un poco y comunicarnos algo acerca de sus deseos, de sus designios. Y esto lo hace por medio de lo que es esencialmente su libro. Su libro que nos ha sido dado para nuestro provecho y bendición. La palabra amigo en este pasaje indica uno que es muy caro, de mucho costo, muy querido. El creyente puede y debe ser un siervo de Dios, pero es más. Sí, somos más que siervos de Dios. Somos un hijo de Dios, con todos los privilegios y derechos que nos otorga este vínculo con Él. Como tal, tenemos en la Biblia la verdad completa acerca del propósito eterno de nuestro Padre que está en el cielo. Y por último, tenemos la enseñanza de Dios. Hemos leído en Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Dios nos enseña por su palabra y por su espíritu, sin duda. Existe una armonía perfecta entre el espíritu y la palabra respecto a la enseñanza. Todo lo que el siervo de Dios debe saber tocante a Él, a su Padre y a su voluntad, se halla en la Biblia. No en los códigos humanos ni en los instrumentos humanos que el hombre prepara, reglamentos internos de su iglesia, de su organización. No, todo está tocante a nuestro Padre en la Biblia. Las enseñanzas del libro tienen características propias, ya que además de impartir instrucción útil y provechosa, llegan al corazón y a la conciencia con singular poder. Se adaptan perfectamente sus enseñanzas a las necesidades y anhelos de seres regenerados. El ser creyente, ser regenerado, hace apetecer la palabra de Dios, y cuando nos apegamos a ella, encontramos que ella se adapta a todas nuestras necesidades espirituales. Las personas no regeneradas no pueden apreciar, no pueden entender, no pueden aceptar y mucho menos obedecer estas enseñanzas, ya que en el terreno espiritual, moral y ético superan netamente los conceptos más elevados de los hombres. Un día, los guías religiosos mandaron a los alguaciles, vamos a decir los policías, para que prendan a Cristo. Y no lo agarraron, no lo prendieron. Volvieron y dice, ¿por qué no lo trajisteis? Dijeron asombrados, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y sabe, nosotros decimos emocionados y admirados,
nunca ha enseñado libro alguno así como este libro, la Biblia, el libro de Dios. Que seamos todos ricamente bendecidos. Así pedimos al Señor y así oramos. Que el Señor derrame sobre todos lo que nos hace falta a cada uno.